son mi persona, Yeisa Camila Chiara, Gutiérrez de la Barra Alejandra, Salmontaño Isaac, Moncada López Sergio, Zapata Quintarnaldo. Yo voy a empezar diciendo la introducción. La neumonía es definida por la Organización Mundial de la Salud como un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los alvéolos pulmonares, llenándolos de pus y líquido, a lo que dificulta la respiración y la absorción del oxígeno. Esto afecta a un gran número de niños, encontrándose entre las primeras causas de mortalidad en este grupo, con predominio en los menores de 5 años. La incidencia mundial anual se estima entre 1.000 y 12.000 por 100.000 niños. La tasa de hospitalización del 22 y 50% con una tasa de letabilidad mortal del 4%. Para poder definir la neumonía adquirida en la comunidad como grave, es necesario reunir ciertos criterios ya establecidos por la Academic Society, que son criterios mayores. Son la ventilación mecánica invasiva, choque refractorio a líquidos, necesidad aguda de ventilación no invasiva. Los criterios mayores son la frecuencia respiratoria mayor establecida por la edad, el incremento de trabajo respiratorio, como el ejemplo de las retracciones, el alveolo nasal y quejidos, y también la hipotensión. En la planteación del problema, actualmente la neumonía representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. Se estima que cada año causa 1.1 millón de defunciones en niños menores de 5 años. Las altas estadísticas de mortalidad denotan la importancia de estudiar neumonía, la cual es un problema actual de la salud pública en países subdesarrollados, por lo cual con estudios que aumentan la información de estos pacientes se comprenderá mejor el impacto de esta enfermedad. En la formulación del problema, la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo de la neumonía? Son el tabaquismo, la enfermedad por el coronavirus, el SIDA, la malnutrición, el exceso de peso, la demencia y el alcoholismo. Y también la exposición a drogas por vía parental, la exposición a humos tóxicos. En los antecedentes, los síntomas de la neumonía fueron descritos por Hipócrates. Sin embargo, Hipócrates se refiere a la neumonía como una enfermedad llamada por los ambiguos. También informó que los resultados de un drenaje quirúrgico de los empiemas. Él observó los síntomas básicos que se producen en la neumonía y que nunca falten los siguientes, que son la fiebre aguda, el dolor en el costado, corta respiración rápida, pulso, cierre y la tos. Esta descripción clínica es muy similar a los son encontrados mucho en libros, textos moderados, que refleja el grado de conocimiento médicos a través de la Edad Media en el siglo XIX. Las bacterias fueron vistas por primera vez en las vías respiratorias, en las personas que murieron a causa de la neumonía, por Edwin Krapf en 1875. Los trabajos iniciales para identificar las dos causas bacterianas fue realizado por Carl y Albert en 1882 y en 1884, respectivamente. El trabajo inicial fue de Brett Lander, introdujo la tinción de Gram. Una prueba de laboratorio fundamentales todavía se realiza para identificar y clasificar las bacterias. Mr. William Osler, conocido como el padre de la medicina moderna, apareció en la morbilidad y la mortalidad de la neumonía, que describió como el capitán de los hombres en la muerte en 1918, ya que se había apoderado de la tuberculosis como una de las principales causas de la muerte en su tiempo. La frase fue acuñada originalmente por John con respecto al consumo de la tuberculosis. Sin embargo, varios acontecimientos claves
decidieron dejar. Eh, Gracias, le paso la palabra a mi compañero. Mm, Buenos días, profesora. Buenos días, jurados. Hoy les voy a hablar de la justificación de la neumonía. Cada día 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, que se viene celebrando desde el año 2009 por iniciativa de la Coalición Mundial contra la Neumonía, infantil y normal. Una red de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales y comunitarias, instituciones académicas, mmm, y la de investigación fundamentales, y personas a título individual. Tal es así, la neumonía representa, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de mortalidad infantil en todo el mundo y es responsable anualmente de torno a 1 millón de muertes de niños de menores de 5 años, con una mayor incidencia en países de vía al desarrollo o que no tienen tanta higiene. Y en adultos también con elevados costes directos o indirectos. Mm, para los sistemas sanitarios, una causa muy común de mortalidad mediante resulta muy relevante recordar que se puede prevenir eficazmente inmunización, una nutrición adecuada mediante el control de factores ambientales y con buena higiene. Y, sigan los objetivos. El objetivo general es conocer la frecuencia de factores de riesgo de la neumonía. Los objetivos específicos es enunciar los principales signos y síntomas de la neumonía, identificar los principales patógenos asociados a neumonía y revisar las principales complicaciones de neumonía y registrar los principales antibióticos usados en la neumonía adquirida. Paso la palabra a mi compañero. Ah, Buenos días, señores jurados, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy yo les vengo a presentar el marco teórico. Introducción a la neumonía. La neumonía es una infección pulmonar que afecta a los alvéolos. Es una de las causas de muerte más frecuentes del mundo. A menudo, la neumonía es una enfermedad terminal que acaba causando la muerte en personas con enfermedades crónicas y graves. En Estados Unidos, entre 4 y 5 millones de personas desarrollan neumonía cada año y 55.000 de ellas mueren. En Estados Unidos es la octava causa de muerte y es la principal causa infecciosa de muerte. En niños y recién nacidos es la causa de infección más grave al año. Al año 34 a 40 casos cada 1.000 niños en Europa y América del Norte. Causas de la neumonía. La neumonía es causada por diferentes microorganismos, incluyendo bacterias, virus, microbacterias, hongos y parásitos. Las vías respiratorias y los alvéolos están constantemente expuestos a estos organismos microscópicos. La nariz y la garganta están llenas de bacterias y a veces de virus. Las personas inhalan regularmente pequeñas cantidades de estos microorganismos. Normalmente estos microorganismos son eliminados fácilmente por los, son eliminados fácilmente por los mecanismos de defensa de los pulmones. Bueno, una neumonía se desarrolla cuando los mecanismos de defensa no funcionan correctamente, cuando se inhala una gran cantidad de bacterias que sobrepasan las defensas normales, cuando se introduce un organismo virulento. Tipos de neumonía. Es importante ubicar al sujeto en el momento en el que se desarrolla la neumonía, con algunos entornos, con los hospitales que suelen ser más resistentes. Algunos tipos de neumonías son
neumonía adquirida en la comunidad que se desarrolla en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, son infecciones contraídas en, en el hospital, la neumonía asociada a la atención sanitaria, que es contraída en un centro sanitario distinto al hospital. Mm, Otros tipos de neumonía incluyen neumonía por aspiración, que se produce cuando se aspiran grandes volúmenes de partículas, neumonía obstructiva, que se produce cuando hay una obstrucción en las vías respiratorias y hace que se acumulen las bacterias. Y la neumonía típica, que es un término no médico para referirse a una leve neumonía adquirida en la comunidad. Gracias a todos. Ahora le paso la palabra a mi compañero Sergio Moncada. Buenos días, profesor. Buenos días, señores del jurado. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer la clasificación de las neumonías. En función del lugar donde se produce el contagio de los gérmenes causantes de la infección y el tratamiento son diferentes. Neumonía adquirida en la comunidad es aquella que aparece en sujetos que conviven en la comunidad y que no han sido hospitalizados en los últimos 7 días, o bien que aparecen en las primeras 48 horas de su ingreso en un centro hospitalario. Neumonía nosocomial. Infección adquirida durante la estancia en el hospital, que se puede evidenciar a lo largo de las primeras semanas tras el alta. Neumonía típica. Caracterizada por un inicio brusco de fiebre, escalofríos, dolor costal, tos productiva y ausencia de sintomatología extrapulmonar. Neumonía atípica, que se caracteriza por un comienzo indioso de fiebre, tos, malestar general, y esto es entre los niños de 3 meses. Es frecuente la ausencia de fiebre según el germen que la causa y coriza, meningitis bulosa, anemia hemolítica, extrema, miocarditis. Neumonía grave. Se define como neumonía grave cuando existe signo de gravedad que comprometa el estado general del paciente, siendo esto frecuencia respiratoria mayor a la normal, de acuerdo al grupo de edad. Existen criterios de hospitalización con los cuales se puede identificar a una neumonía grave. Apariencia de gravedad, mal estado general, alteración de la conciencia, convulsiones, deshidratación, sepsis y hipoxemia, enfermedades subyacentes. Complicación pulmonar, derrame, absceso, neumotórax, que marca la dificultad respiratoria, intolerancia oral digestiva del tratamiento. Posibilidad de incumplimiento de tratamiento. Una vez que se ha logrado determinar que es una neumonía grave, se necesita realizar exámenes complementarios e iniciar el tratamiento hospitalario. Factores de riesgo de neumonía. La neumonía puede aparecer después de una intervención quirúrgica, especialmente si es abdominal o de un traumatismo, sobre todo después de una lesión del tórax. Dado a que la causa del dolor que aparece en tales circunstancias a la persona se le resulta más fácil respirar con profundidad y toser. Si el sujeto no respira profundamente y tose, los microorganismos tienen más probabilidades de permanecer en los pulmones y causar una infección. Resulta muy importante evaluar si la neumonía se produce a una persona sana o si esta se da en alguien con un sistema inmunitario deficiente. Los síntomas
Los más caracterizados de la neumonía es tos, que produce un moco espeso colorado. Otros síntomas habituales de la neumonía son dolor torácico, escalofríos, fiebre y dificultad respiratoria. Complicaciones de la neumonía. Entre las complicaciones más frecuentes se incluyen los niveles más bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo y estado de tensión arterial baja, potencialmente mortal, absceso pulmonar o epidemia, lesión pulmonar grave. Una neumonía grave impide que el oxígeno llegue al torrente sanguíneo, provocando que la persona sienta ahogo. Disnea. Los niveles más bajos de oxígeno son potencialmente mortales. El microorganismo causa la neumonía, que puede entrar en el torrente sanguíneo o de la respuesta del organismo a la infección puede ser excesiva, lo que resulta en una disminución de la tensión arterial que puede ser peligrosa para la vida, una enfermedad llamada sepsis. Gracias, le paso la palabra a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, señores del jurado. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Las pruebas para identificar el microorganismo de la neumonía son a través de una radiografía de tórax o una tomografía. Estas son computarizadas. Un médico lo puede realizar manualmente a través de la auscultación del tórax, ya que al presionarlo tiene una voz anormal y hace sonidos anormales. Un médico puede definir si el paciente tiene que ir a un hospital o si su sistema inmunológico está siendo dañado. Prevención. Una de las maneras más eficaces y que nos ayudaría mucho es dejar de fumar. Otra sería hacer ejercicios de respiración. Otra cosa que nos puede ayudar son los test de menta. El tratamiento. Una puede ayudar a quitar la mucosidad del pulmón. Otra puede ser moverse si estamos en reposo, ya que esto nos puede ayudar si tenemos bajos niveles de oxígeno. Los antibióticos. Un médico, para poder dar un antibiótico, necesita saber el tipo de neumonía, es decir, la gravedad que tiene, la edad del paciente, si el paciente tiene una enfermedad de base, cuánto tiempo va a necesitar tomar los antibióticos. En general, un médico elige un antibiótico amplio, es decir, que el virus puede ser destruido más fácilmente, ya que el antibiótico amplio es más fuerte y ayuda a destruir el virus. Fármacos y antifungios. Estos fármacos son para la neumonía viral, que se puede utilizar pastillas antivirales que ayudan a combatir y es muy eficiente. En los casos de los antifungios son en casos muy especiales, ya que estos se producen por hongos y parásitos que tenemos. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero. Yo voy a hablar sobre las conclusiones. La neumonía adquirida en la comunidad es una grave enfermedad en las vías respiratorias inferiores que se adquiere. En la mayoría de casos fuera de un hospital, la etiología es por múltiples microorganismos, pero con el advenimiento de nuevas técnicas y procedimientos diagnósticos. Es posible identificar el agente causal. La población más vulnerable son los dos extremos de la vida. Las manifestaciones clínicas pueden ser típicas: fiebre, tos, dolor pleúrico y anómalas o inespecíficas. El pronóstico de los pacientes se basa en un diagnóstico y tratamiento adecuado. En la alta indeficiencia de letalidad en la población sugiere un importante problema de salud pública. La prevención por medio de la vacunación, evitar factores de riesgo como el tabaquismo y conciencia de una conciencia de um, eh,
em, eh, es el pronóstico de los pacientes se basa en el diagnóstico y tratamiento. La prevención por medio de vacunas, evitar factores de riesgo como el tabaquismo y la conciencia de enfermedad disminuirán la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad. El manejo inicial de la neumonía adquirida es la comunidad empírico y la selección de antibióticos se basa en la edad del paciente. Factor de riesgo y hallazgos clínicos. La introducción de los antibióticos redujo los incidencias de mortalidad en los pacientes en la neumonía adquirida en la comunidad. La duración apropiada del tratamiento antibiótico sigue siendo controversial. Sin embargo, en pacientes con neumonía leve y moderada se ha sugerido un tratamiento mínimo de 5 a 7 días, nivel de evidencia 1. En los pacientes con neumonía severa que requieren hospitalización se debe considerar el manejo inicial con un fluoroquinolonas. En las recomendaciones, la prevención para evitar la enfermedad es como que háganse aplicar la vacuna contra la gripe todos los años. Pregúntale a su proveedor si necesita una vacuna para prevenir la neumonía. Lavarse las manos con frecuencia, manténganse alejados de las multitudes, pídanle a los visitantes que tengan si tienen un resfriado, que usen una mascarilla. En los cuidados personales, respirar aire húmedo y caliente ayuda a aflojar la mucosidad pegajosa que puede hacerlo sentir como si se hubiera asfixiado. Otras medidas que también pueden ayudar incluyen el colorar un trozo de tela húmedo y caliente sin apretar sobre la nariz y la boca, llenar un humidificador con agua caliente e inhalar el vapor caliente. Toser ayuda a despejar las vías respiratorias. Respire con profundidad de 2 a 3 veces cada hora. Las respiraciones profundas les ayudarán a abrir sus pulmones. Mientras estás acostado, dese palmaditas en el pecho suavemente unas cuantas veces al día. Esto ayuda a sacar el moco de los pulmones. Si fuma, ahora es el momento de dejarlo. No permita que fume en su hogar. Tome mucho líquido siempre y cuando su proveedor esté de acuerdo. Tome agua, jugo o té suave. Tome al menos de 6 a 10 tazas de agua al día. No tome alcohol. Gracias. Eso fue la exposición. Muy bien, chicos, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la evaluación por parte de los jurados, por favor.